Del Colegio de Abogados de Lima, periodo 2016-2017. Doctor Angulo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Vamos a tratar el día de hoy un tema muy interesante que está de moda, la prisión preventiva, doctor. Doctor, cuénteme, ¿esta prisión preventiva es una medida cautelar o un anticipo de pena? De todas maneras es una medida cautelar, no puede entenderse como un anticipo de pena ni en lo práctico puede utilizarse así. Se usa precisamente porque se considera que la persona podría huir. El peligro procesal es lo fundamental, que la persona huya o que atente contra el proceso, su avance, ¿no? Entonces eso es lo que determina una prisión preventiva. ¿Se da en medio de este sistema acusatorio, penal acusatorio que tenemos acá en el Perú? Claro, el modelo acusatorio supera al antiguo modelo inquisitivo, donde hay demasiada clandestinidad, podría decirse, no hay comunicación entre las partes y no hay diferenciación entre el juez y el fiscal, porque en el modelo inquisitivo todavía subsiste la figura de un juez investigador, con el cual el fiscal colabora. En cambio, en el modelo acusatorio tenemos el fiscal, que es la persona que se tiene que encargar de investigar y presentar pruebas, acusar a un imputado, y el juez es un tercero imparcial que tiene que tomar decisiones y la final también si es que es culpable o inocente, ¿no? Existen muchos detractores del tema de la prisión preventiva y ellos indican de que es vulneradora de los derechos constitucionales. ¿Para usted es cierto este tema? Depende de cómo se use, ¿no? Si hay casos en los cuales hay un abuso, que quiere decir, por ejemplo, que se dicta una prisión preventiva, pero sin suficiente fundamento, sin razones de peso, entonces podríamos hablar de un abuso concreto. Pero como figura no lo es, y tanto no lo es, así como no lo es pues la prisión, ¿no? La prisión es una sanción contra delincuentes siempre que pasen por un debido proceso. Igual, la prisión preventiva es una medida que se toma, pero que hoy en día en el Perú a nivel nacional, aunque en Lima todavía no está la reforma, sin embargo, para la prisión preventiva sí se tiene que dar en audiencia, lo cual quiere decir que el fiscal tiene que proponerla, fundamentarla, y la defensa tiene la opción de contestar a los argumentos del fiscal, y el tercero, que es el juez, es el que toma la decisión. Entonces, digamos, como que hay transparencia, hay publicidad, hay oralidad para que esa medida se tome, que es muy grave porque es la pérdida de la libertad de la persona, con el mayor número de garantías, ¿no? Dentro de la casuística, dígame usted, ¿ha habido alguna prisión preventiva que haya estado en el lindero de la anticonstitucionalidad de los derechos? No solo la prisión preventiva, por ejemplo, recordemos que hace algunos años hubo una señora que había incurrido en una infracción de tránsito en el aeropuerto y que es intervenida por un policía y la señora le retira el kepí, y por eso a la señora la condenaron a 7 años, digamos. Si nosotros examinamos el hecho, es un exceso esa pena. Porque recordemos que la detención es un tema extremo, ¿no? Es claro, la privación de la libertad. Señores. Por eso digo que inclusive puede darse el exceso ya en una resolución final que además fue acordada con la defensa, ¿no? Esta señora perdía su libertad por 7 años, felizmente después fue anulada. Pero el tema sí, en la práctica podrían darse excesos, pero más hemos visto lo que se denominó excesos por la prisión preliminar judicial, que era una medida, que es una medida que rige en el nuevo modelo procesal penal, por la cual se impide la libertad de la persona por 7 días para una investigación. Por ejemplo, esto se utilizó en el caso de la señora Keiko Fujimori, los cócteles, ¿no? Y de pronto con esa medida hubo personas que confesaron y se convirtieron en colaboradores eficaces. Entonces se consideró que esa medida había sido una cooptación, una presión para que ciertas personas, ante el miedo de perder la libertad, se pongan de colaboradoras. Y esa medida ha sido hoy ya menos utilizada, porque cuando se utiliza tiene que tener un fundamento. A la persona se le inmoviliza, se le retiene para realizar actuaciones, no se le inmoviliza simplemente
simplemente para tenerla ahí. Entonces, después de esa medida, que es la prisión preliminar judicial, viene la prisión preventiva. Y la prisión preventiva únicamente se toma cuando hay peligro procesal, que quiere decir que no quiere decir que antes no existan elementos de prueba contra una persona que le imputan de la comisión de un delito. Se requiere eso. También se requiere que la penalidad sea por encima de 4 años. Pero lo principal es el peligro procesal. Esa es la motivación de la prisión preventiva. Lo fundamental, que la persona atente contra las finalidades del proceso o que haya peligro de fuga, que la persona vaya a huir. Y eso es lo que nosotros hemos visto que se discutió en los casos de Ollanta Humala y Nadine Heredia, en los casos de la señora Keiko Fujimori, ¿no? Y en los últimos casos que se han estado viendo, por ejemplo, del señor Castañeda Locio, exalcalde de Lima. Entonces, que no esos son los funcionó el temas. tema de decir de que estaba delicado de salud, porque según se indicó no era algo grave, pues definitivamente, ¿no? Así es. Sí. Vamos a pasar justamente a la nota de Ollanta Humala, el caso de Ollanta Humala. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, ya tiene los documentos y debe pedir el levantamiento de la inmunidad del expresidente Ollanta Humala ante el nuevo Congreso de la República, porque esta vez se trata de presuntas coimas recibidas de parte del llamado Club de la Construcción durante su gobierno. Vamos a la que viene desde hace un año, es decir, hay varios colaboradores que han estado contando cómo operaba, cómo funcionaba el llamado Club de la Construcción, ¿no? Sabemos que hasta, digamos, que los dos operadores principales, el señor Carlos García Alcázar, que era el representante y asesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como el señor Rodolfo Prialey, que era el representante de las empresas, eran los operadores que necesitaban, pues, llegar a la cabeza, ¿no? Y ellos comentaron que en su momento que buscaron a José Paredes, el amigo cercano de Ollanta Humala, compañero de promoción de la Escuela Militar de Chorrillos, y también a su hermano, que fue el ministro de Transportes y Comunicación. Hasta ahí la historia se conocía. Lo que no se sabía hasta hoy era que varios colaboradores señalan a José Paredes, amigo de Humala, amigo muy, muy cercano, amigo de camarote, digamos, de la escuela, los 4 años, los 5 años de cadete y amigo de toda la vida, que él habría sido el que le entregó el dinero, ¿no? Esto es una suerte de 16 o 18 millones de dólares por parte del Club de la Construcción. Es la primera vez que se dice esto, es un tema muy delicado, el cual se ha tenido muchísimo cuidado en lanzar, en publicar, porque además se trata de investigaciones o de declaraciones que vienen de meses atrás, ¿no? Entre abogados, fiscalía, y de aquellas personas que lo que quieren es no volver a prisión. Gracias. Doctor Angulo, en este audio, ¿no? Podemos ver el tema de una sospecha fuerte. Bueno, definitivamente habría que considerarlo así, digamos. Lo llaman paquete. A ver. A Ollanta Humala. Y las presuntas, coimas están, según dicen, referidas acerca de un colaborador fiscal, el 04 del 2019, del caso Club de la Construcción. La realidad es que es un caso bastante grave. Y definitivamente no es son lo más cercano, el cogollo de confianza, personas que sí tenían que saber cosas íntimas, detalles. Entonces, no se trata de cualquier acusación, definitivamente, ¿no? El solo hecho de que el tiempo que se conocían. Ahora, hay otro tema, que acá se trata, pues, que no era un tema de compadrazgo, de amistad, de sangre, sino es un tema de negocios sucios, oscuros. Cuando una persona se ve amenazada muy cercanamente y próxima a perder la libertad, evidentemente se puede poner en la condición de colaborador. Y no estamos hablando de algo sencillo, porque el señor Paredes tiene conocimiento que lo que él diga tiene que ser corroborado, tiene que tener otros testimonios y otros elementos de juicio, materiales, documentos, grabaciones, audios, videos, etcétera, que le den fuerza a lo que él dice. Entonces, finalmente eso no se va a decidir porque Humala diga soy inocente y porque sus amigos digan no, es impensable. La cuestión se va a definir en términos judiciales y esa imputación es bastante grave, gravísima.
Doctor, ¿qué requisitos debe tener una persona para que sea colaborador eficaz? Un colaborador eficaz es una persona que tiene que haber participado dentro de los ilícitos. Yo escucho a veces que muchas personas dicen, no, con Odebrecht no se puede conversar, es la corrupción. Bueno, si uno quiere reprimir los delitos que cometieron funcionarios y servidores públicos peruanos del más alto nivel, si uno quiere hacer eso, salvo que uno diga borrón y cuenta nueva, impunidad, no me importa, entonces uno no se sienta a conversar con ellos, porque entre los seres humanos no nos tiramos piedras, no nos disparamos, sino nos sentamos a conversar racionalmente y aprovechamos ese conocimiento que tiene quien participó en el estómago de la comisión del delito y que por eso tiene datos que van a servir para combatir la corrupción en nuestro país, que es un mal endémico. Entonces, nosotros vemos la necesidad de tener que conversar con aquellos que participaron, porque ellos saben, les consta, y no hay otra manera de retroceder en el tiempo y obtener pruebas. Y es parte de la labor del fiscal, señores, ¿no? Justamente recabar las pruebas para poder tener justamente indicios razonables. Claro, el fiscal, el procurador no se sientan porque ellos tengan placer, porque están convidados a una fiesta, porque van a romper una piñata. Se entiende que ellos cumplen un deber y aunque no les guste, tienen que hacerlo y tienen que tratar de hacerlo del mejor modo y deberían de ser apoyados por las autoridades para que ellos tengan asesoría, para que ellos tengan disponibilidad económica y facilidades para hacer esa lucha. Se entiende que si no hay el interés de que se dé, entonces pues por un lado se les tira cáscaras de plátano, se les ataca a mansalva y se dice no, yo no puedo conversar con un corrupto, como si eso fuera algo que no se debe hacer. Y evidentemente la consecuencia, si es que no se hace, sería pues la impunidad y que nuevamente postulen y vengan a ofrecerse, ocupar cargos públicos quienes se han corrompido y han destruido la moral del país. Las personas que nos están viendo en este momento, ¿pueden confiar en los fiscales que actualmente están viendo estos temas de corrupción? Porque, doctor, donde uno pone el dedo, salta la pus, es lamentable. No tenemos autoridades probas, pasan los gobiernos y tenemos presidentes que todos están con prisiones preventivas y están al borde de irse a la cárcel. ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que se espera para nosotros? Claro, yo pienso Perú tiene que la desesperanza. La ciudadanía tiene que asumir el criterio de que no solamente está aquí en el Perú, sino en el extranjero, donde al Perú se le está mirando bien como un país azotado por la corrupción, pero que en estos momentos está saldando cuentas con ella, está llevando a proceso a presidentes, gobernantes regionales, alcaldes, inclusive de Lima y de todas las demás ciudades. En ese sentido se está dando el combate. Ahora, ¿qué pasa? Los agentes de la corrupción, los protectores de corruptos, atacan a los fiscales. ¿Por qué? Porque se peina mal, porque habló, se defendió, él no tiene derecho a defenderse, él que solamente responde con sus pronunciamientos, y mientras nosotros lo atacamos, pues porque nosotros somos los que podemos hacer eso. Es una ridiculez que hayan personas que pretendan que ellos no tienen honor y que no se pueden defender y que tienen que estar callados soportando todos los ataques de que son objeto. ¿Qué le amerita, qué opinión le amerita el tema de la resistencia que ha ido, según el doctor Domingo Pérez, que han ido al trabajo de su esposa a amedrentarla, en todo caso, bueno, nosotros, este grupo de la resistencia? Desgraciadamente nosotros ya sabemos cómo funciona la corrupción. La corrupción se alía. La corrupción busca unirse entre aquellos que necesitan llegar a las autoridades, socavar poderes o infiltrarlos para defenderse. Ellos no paran en ningún límite, ellos simplemente arrasan con todo porque no les interesa el país. El corrupto no tiene moral, el corrupto no tiene bandera, el corrupto no tiene patria, y por eso es que nosotros tenemos que saber quiénes son corruptos y darles combate hasta el final, porque con ellos no vamos a construir país, tenemos que apartarlos de la política. En el caso de Ollantumala, el procedimiento sería levantarle la inmunidad. Eso es lo que dice la fiscal de la Nación. Claro, definitivamente se tienen que dar los pasos legales para precisamente conseguir condenas, pero conseguir condenas con debido proceso, que no puedan ser objetadas. Doctor, sobre el caso de Castañeda Locio, el 14 de febrero justamente le han dictado prisión preventiva por 24 meses. Los casos son lavajato, lavado de activos. ¿Qué opinión le merece?
Bueno, yo escuché esa parte, la resolución de la jueza me parece muy bien realizada, en detalle. Ella ha sido muy atenta a los fundamentos que presentó la fiscal del caso y ha hecho una resolución que a mí me parece bien hecha, muy defendible. El pronóstico de la pena para el doctor Castañeda Locio sería 35 años y 8 meses. Así es, aproximadamente. Claro. ¿No? Y acerca de las otras dos personas que vienen a ser, le han dado una caución de 500.000 y 50.000 soles. Bueno, sí, yo ya... Para Luna Galvez y para Giselle Segarra. Sí, en una entrevista un día antes yo ya había pronosticado que contra la señora no había demasiados elementos y aparentemente sí tenía arraigo, ¿no? No se podía prever un peligro de fuga. Más bien me sorprendió el tema del señor Luna, porque el señor Luna tiene muchas personas que están subordinadas a él en la universidad, en distintas empresas que tiene, y que a la larga podrían ser testigos. Entonces, yo creo que sí existe un peligro de atentado contra el proceso, pero bueno, será un tema que se tendrá que ver en la apelación que ya presentó el Ministerio Público. Contra Luna tenemos un pronóstico de pena de 23 años y 8 meses, y contra Giselle Segarra 26 años y 4 meses de prisión preventiva. Así es. Para sí. llegar a eso, ¿cuál es el procedimiento que ha debido realizar el fiscal? ¿Cómo ha trabajado? Bueno, principalmente lo que caso. se ha logrado son colaboradores eficaces, personas que han señalado cómo es que ellos han participado, cuál era el papel que tenía cada uno en relación a los actos de corrupción que se han hecho, ¿no? El señor Luna, cómo le facilitó ingresos al señor Castañeda a través de presuntas charlas que había dado él con la capacidad económica que tenía para evitar que se piense que se daba un lavado de activos, ¿no? Entonces, Doctor, han actuado cada uno de acuerdo a un interés. Doctor, y cuando dictaron la prisión preventiva a Castañeda, la población decía, ha hecho obra, roba pero hace obra. ¿Qué opinión le amerita ese tema? Desde la época en que postuló, yo pienso que una persona que realmente respeta su honor, si él consideró que los peruanos, o los limeños mejor dicho, iban a votar por él bajo esa condición de roba pero hace obra, yo pienso que no hubiera postulado, hubiera en esos momentos renunciado, porque dice muy mal de una persona que acepte que le digan que roba, porque lo bueno es que hace obra, ¿no? Entonces yo no veo ahí un mérito. Me parece inaceptable para una persona que guarda una posición de valores y de principios, pero bueno, él lo hizo, ¿no? Sabía cuál era el lema con el cual lo estaban beneficiando con el voto ciudadano. ¿Fue un error que postule? Yo creo que sí, definitivamente, ¿no? Pero se veía como que él tenía una apetencia de poder, porque no olvidemos que además él también llegó a postular a la presidencia de la República y obtuvo muy poco respaldo, pero sin embargo sí seguía con esa apetencia de poder. Lamentablemente no es nuevo que entre nosotros hay personas que ya están asaltando una municipalidad provincial pero pretenden la de Lima, están en Lima pero pretenden el país. Hábitos de poder. Hábitos de poder y de dinero, ¿no? Desgraciadamente ese es el tema. Jorge, sí, doctor, dice Jorge Bruce lo siguiente: se trató del último gesto de omnipotencia de aquel, hablando de Castañeda, acostumbrado a la impunidad. Terminó sintiéndose intocable. Y yo lo digo y ahora está en Castro. Claro, la realidad es que ha habido toda una época, y el otro día yo escribí un artículo que decía no hay mal que dure 100 años. Las personas que han estado involucradas en esta corrupción no se daban cuenta que los tiempos estaban cambiando, las instituciones ya no eran las mismas. Antes el Ministerio Público, el Poder Judicial eran instituciones pequeñas y no habían demasiados jueces ni fiscales, y prácticamente los poderes que los nombraban podían controlar quiénes ingresaban y quiénes no, pero ahora, sobre todo con el nuevo modelo procesal penal, los despachos se han hecho demasiado grandes y evidentemente ya
ya quienes nombraban no podían controlar a todos los que ingresaban. Y iba a ingresar gente de vocación, gente que quisiera hacer bien su trabajo y que no se consideraban que les debían el cargo a quien los estaban nombrando, sino que tenían que cumplir con sus deberes. Y eso es lo que ha pasado. Hay gente que ha entrado con ganas de trabajar y ahora vemos los resultados. Hay buenos fiscales y por más errores que tuvieran, tenemos que respaldarlos porque ellos están dando una batalla que en el Perú ha demorado demasiado tiempo. Estamos cerca de 200 años y todavía afligidos por la corrupción. Doctor Angulo, en el supuesto negado de fallecer Alberto Fujimori, ¿Fuerza Popular renacería de sus cenizas? Yo no creo. Yo creo que la admiración que generó el ingeniero Fujimori por las cosas que hizo bien, yo creo que en el tiempo pasado de este Congreso que tuvo que ser diluido, creo que ha quedado claro que una es la experiencia, el trabajo que hizo Fujimori respecto de la capacidad de su hija, ¿no? Su hija ha tenido 73 congresistas prácticamente en sus manos, un poder del Estado, y en vez de pelearse para tratar de ser la figura política número uno y subordinar a los presidentes de la República, bien que pudo hacer algunas leyes, algunas cosas en beneficio de la ciudadanía, reforzando su capacidad política. No se ha visto una capacidad de gestión, no se ha visto que esté preparada para gobernar el país. Quienes aún lo sostienen... Le faltó preparación a Keiko. Definitivamente, y orientación, y norte, y objetivos. Ella simplemente está preparada para guerrear, y con eso no hacemos país, ¿no? No tiene liderazgo. No, de repente... El liderazgo lo tenía Alberto Fujimori. No, yo creo que quizá tuvo vocación para estar en el ejército, y de repente sería una buena oficial del ejército, ¿no? ¿Hay líderes en Fuerza Popular? En Fuerza Popular yo creo que han habido algunas personas, ¿no? ¿O el máximo líder era Alberto Fujimori? Yo creo que han habido algunas otras personas. La verdad que la señora Salgado, a mí en algunas ocasiones me hizo sentir bien con su juicio ponderado, pero hay momentos pues en pero que la vimos en la salita del zinc también a ella. Sí, es verdad, pero... De paseo quizás. No sé. La cuestión es que lamentablemente en el tiempo se han despintado porque todos han ingresado dentro de un coro que no ha sido nada productivo para el país. Todos reciben loncheritas, paquetes, ya se ve el Club de la Construcción, Odebrecht, OAS, ¿qué más hemos visto? Bueno, y esos son los temas que tenemos que superar, porque si queremos al Perú no podemos acostumbrarlo a estar recibiendo loncheritas y regalos. Tenemos que educar en el sentido del trabajo esforzado para lograr desarrollo. Doctor, ¿Keiko o Kenji? ¿Keiko o Kenji, su hermano? Yo creo que ninguno de los dos. Ninguno, la verdad que ninguno. No le da la talla de Fujimori. No, definitivamente, muy lejos. Listo. Doctor, vamos a atacar otro tema. Usted ha sido ex decano del Colegio de Abogados de Lima y hoy salió un tema en el Diario Expreso. Acusan a la decana del Colegio de Abogados de Lima, María Elena Portocarrero, de bloquear las elecciones. El Comité Electoral manda una carta notarial a fin de que publique convocatoria oficial para este sábado 22. Entendamos que tenemos todavía una resolución vigente del tercer juzgado constitucional del 9 de enero del 2020 para que se suspenda absolutamente todo. Dígame, ¿cómo está este tema? Bueno, es una pena que lamentablemente no se sabe y en realidad tenemos muchas razones para desconfiar, porque la gestión no ha sido transparente, nunca ha informado económicamente cuál es la situación del colegio, cuántos fueron los ingresos y cuáles fueron las salidas, ni siquiera en el año pasado ni el anterior año, ¿no? Que fueron los de la gestión. La realidad es que además sabemos que se mintió. En 2018 se declaró en cero y lo dijo el director de Economía en forma pública en una de las asambleas. No, es una desgracia, ¿no? Y además... no hemos sido sancionados porque le mintieron Indecopi, también le mintieron a la SUNAT. La realidad es que a veces la decana dice una cosa, pero cuando se oyen los audios se descubre que habían otras cosas más bien que no era cierto. Entonces ahora hay motivos para desconfiar. No sé si será cierto lo que se dice ahí, pero la sospecha y la desconfianza ya está sembrada y hay fundamentos para que exista. Lo
peor es que no hay una fecha cierta. Si bien es cierto el comité electoral quiere llevar las elecciones el 22, ya estamos a pocos días y ni siquiera hay un colegio donde llevarla. La mayoría de los abogados no están informados, no se ha publicado en la página. Eso sí entiendo que se opone la decana, pero la realidad es que en esas condiciones no se puede ir a una elección. Además, el mismo comité electoral hizo una reunión de coordinación y la mayoría de los candidatos a decano no estuvieron de acuerdo con que ya se vaya a elecciones porque hay una resolución judicial que se opone a eso. Y evidentemente se está arriesgando una nulidad. Los abogados ya fueron maltratados una vez, se anuló esa elección. Otra vez que se vaya a votar y que se anule, va a ser un golpe demasiado fuerte. Después de esto, hasta podría darse una división del colegio. Es muy grave lo que se afronta, y lamentablemente las cabezas que tienen acá las decisiones en los estamentos, pues ninguno es capaz de liderar una solución. Lamentablemente a veces... Tenemos personas que desean ser administradores judiciales del Colegio de Abogados de Lima. Tenemos medidas cautelares que todavía se están dando porque el primer comité primigenio de la doctora Nancy Mirá, de la doctora Mercedes, ¿no? Ellos también han presentado medidas cautelares y actualmente hay medidas cautelares que están en trámite. ¿Qué es lo que de verdad es un caos absoluto? La verdad que es así, es producto del mal ejemplo. La realidad es que nosotros quisiéramos que esto se solucione, pero no creemos que la solución esté en manos de la Junta Directiva, que ahorita ha prolongado su tiempo en la gestión. ¿En forma lícita? No, lo que pasa, yo diría que no, porque se llamó una asamblea y parece que esa asamblea es muy cuestionable porque se han dado cosas por debajo de la mesa que en algún momento se tendrán que investigar y de repente sancionar. El estatuto no contempla ampliación de mandato. No contempla. La cuestión es que yo pienso que debió de darse una solución como se ha dado en Arequipa y también en Piura, que han tenido problemas parecidos. ¿Qué es lo que sucedió? Se formaron juntas provisionales con exdecanos y evidentemente yo no me estoy proponiendo como para participar en esa junta, sino que tiene que darse la participación de personas que con reconocida seriedad y evidentemente los decanos antiguos, así es, para que ellos puedan llevar una solución, porque en la decana pues no hay credibilidad. Sí. Doctor, le agradecemos